La semana pasada, semana número 8, pues habíamos empezado a platicar las pretensiones del actor. Y habíamos visto también cuál era la división de acuerdo a la ley y algunas excepciones que la división es doctrinaria. Entonces, cuando habíamos visto las excepciones de acuerdo a la ley, que nos habíamos dado cuenta que son todas aquellas que entran a depurar el proceso, ¿verdad? Frente a la falta de los presupuestos procesales. Y dentro de ellas, pues tenemos todas las reguladas en el artículo 116 y el artículo 117. La forma como se deben de interponer, en qué momento se debe de interponer una excepción perentoria. También por qué dentro de la lista del artículo 116 hay excepciones que son calificadas como excepciones mixtas y también directamente lo que son las excepciones previas. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Tenemos reguladas, ¿verdad? Todas las excepciones. A la otra etapa, que es las actitudes del demandado. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de las actitudes del demandado, en primer lugar, podemos platicar de la dentro de las actitudes del demandado, que es la clase que vamos a ver hoy, tenemos también esta sucede en los primeros 6 días de emplazamiento. Ahí la ley nos da la oportunidad para poder interponer excepciones previas. Media vez pasó del día sexto, pues ya nos quedan solo las demás actitudes, ¿verdad? Si no utilizamos la interposición de excepciones previas. Vamos a ir viendo el orden, ¿verdad? Como vamos a explicar las excepciones el día de hoy. Sin embargo, es importante a pasar al final.
Entonces, la primera es la incompetencia. Cuando hablamos de incompetencia es porque podríamos decir, ¿verdad? Porque hay una incompetencia ahí. Cuando nosotros vamos a plantear una competencia, y fue cuando lo que vimos cuando empezamos a estudiar la redacción de la demanda. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad? Por razón de la materia, por razón del territorio, por razón de la cuantía, saber a qué juzgado debemos de interponer. Mira, ¿quién me llamó? Y devolver la llamada y les se interpone cuando nos damos cuenta que la demanda que le llega a nuestro cliente y que nuestro cliente lleva a nuestra oficina, pues está mal dirigida, o sea que está dirigida a un juez que no es el competente. Prácticamente es raro, ¿verdad?, que se vea un error de esta naturaleza, ya que los jueces, pues ellos saben si son competentes o no son competentes para conocer de dicho asunto. Sin embargo, se darán cuenta que sí le dan trámite a la demanda y es el demandado el que tiene que interponer la excepción, ya que no hubo algún acuerdo como pacto de sumisión para poder prorrogar la competencia. Para poder interponer una demanda, como se los he dicho en las demás clases, tenemos vamos a equivocar cuando hay un error de estos y somos la parte demandada, lo que tenemos que hacer excepción previa de las previas, porque si la de demás, en el artículo 121 resolverá en un solo auto todas las excepciones previas. Se pronunciará sobre las excepciones previas sobre las otras excepciones previas en el mismo auto. Si la incompetencia fuera declarada con lugar, el juez se abstendrá de decidir las restantes hasta que quede ejecutoriada la decisión recaída en materia de incompetencia. Si el auto fuere apelado, el Tribunal Superior se abstendrá de pronunciarse sobre la restante. Por eso es que se llama previa de las previas. ¿Por qué? Porque si la declaran con lugar, el juez ni siquiera entra a interponer más
cumple varios presupuestos, se pueden se pueden ir interponiendo todas las excepciones necesarias para poder depurar ese proceso. La segunda excepción es la litispendencia, que alega cuando se siguen dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa. Tiene su fundamento en impedir fallos distintos en dos procesos. Miren, esta excepción pues ocurre bastante, ¿verdad? Yo de crédito. Se ha podido juzgados para ver en cuál de ellos pues camina más rápido el proceso. Aquí estamos a ejemplo, demande a Juan en el juzgado de Chimaltenango por el asunto de alimentos de su hijo Juan. Alguien le pendencia. Para poderla diferenciar de la excepción de cosa juzgada es que la litispendencia son procesos abiertos. El proceso está abierto en Chimaltenango, ¿verdad? Está en proceso, en proceso, valga la redundancia. Pero ella siente que está muy demanda el mismo sujeto, el mismo objeto y la misma causa. Entonces, para ver pendencia, y aquí quiero que tengan mucho cuidado, porque lo que más nos interesa es que ustedes aprendan a analizar las diferentes situaciones. A la hora de un examen, interesa es de que aprendan a reconocer durante una o dos semanas donde $8,500 quetzales lo hizo por la vía ordinaria, los daños
puede venir, ¿verdad? A su oficina, llegó una persona con una demanda en la que se podía establecer que iba el pago de daños y perjuicios por 18,500 quetzales. Es un proceso de menor cuantía en la capital y la vía que se tiene que llevar es la vía de la misma manera. Puede venir un caso que diga, bueno, la señora María Pérez interpuso en el juzgado dándole la cantidad de 10,000 quetzales de alimentos por su hijo Juanito López. Por razón de alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí hay a la tercera, que es la demanda defectuosa. Cuando hablamos procesales, cuando hablamos de demanda defectuosa es de la demanda artículo 50, artículo 61. Pues debe de cumplir los requisitos establecidos en la ley de ser presentado, ¿verdad? Artículo 159 de la ley del organismo judicial. Una vez presentada la demanda con los requisitos de que llega, se le pasa algún requisito al juez a chequear si cumple con los artículos ya mencionados. Si no cumple algún requisito, por ejemplo, en el artículo 61, inciso 1, y apellidos completos del solicitante o de la persona que relaciones por ejemplo, en el inciso 2, pues ya es un casillero electrónico para recibir notificaciones. Todos esos requisitos, lugar y fecha, el número de copias, el sello del
abogado la defectuosa, por ejemplo, a su oficina llega pero dentro de los requisitos falta interponer una demanda defectuosa. Las tres excepciones que hemos visto pues se consideran como, pero el efecto va a ser siempre de excepciones, una excepción previa de incompetencia, de litispendencia o de demanda defectuosa. Se van a su oficina y componen esa demanda y la vuelven de expediente nuevo totalmente. Entonces, eso pues cuando miremos las excepciones mixtas vamos a ver que no se puede volver a plantear el proceso porque su efecto es de perentorio. Estos procesales. Y ahí teníamos lo que era la capacidad para poder interponer una demanda y tenemos que tenerlo en cuenta cuando somos abogados. La demanda la interpuso alguien que no tenga capacidad. En el artículo 8 del Código Civil nos indica quiénes tienen capacidad de ejercicio, ¿verdad? Y cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio para poder ser titular de derechos y obligaciones, ¿verdad? De sus propios. Y ahí pues podemos ver que inicia a los 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los menores de edad no pueden actuar dentro de un proceso. Lo pueden hacer a través de sus representantes legales, por ejemplo, los que un representante. Entonces, si a su oficina llega una demanda que diga poner demanda de daños y perjuicios en la vía ordinaria en contra de tal y tal persona, ¿qué hace usted como abogado? Entonces tiene que analizar esa demanda y decir, bueno, él no tiene capacidad para poder presentarse ante un proceso sin representante legal. Van leyendo cada una de las excepciones, que es como estamos explicando
escrita, falta de capacidad legal, ¿verdad? Entonces no tiene la capacidad de intimación de las partes. Cuando hablamos de demandar a otra, tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación procesal, por procesal, el acreedor con el deudor, al esposo de su mejor amiga, porque se da cuenta que él no cumpla. Entonces, ahí cae activa, que es la que tiene el demandante, y legitimación pasiva, que es la que tiene el demandado. Pero también ocurre bastante cuando hay cambio de alguna letra, una tilde en el nombre del demandante o en el nombre del demandado. Vamos a ver de Roberto, con B alta, ¿verdad? Roberto, B labial. Y en el DPI dice demandando. Sin embargo, en laboral, pues yo he tenido algunas experiencias en cuanto a esta excepción de la verdad que no recuerdo el número e indica que el cambio de letras, el cambio de una tilde, una persona. Por lo formal que es el derecho civil, me imagino que aquí sí, pues, deberían declararla con lugar, pero como se los repito, no he tenido una experiencia en cuanto a esta excepción. Sin embargo, pues también, ¿verdad? Se puede plantear cuando el nombre va mal escrito, cuando va con letras diferentes, principalmente a la falta de legitimación de las partes. La legitimación por su parte se para comparecer a juicio de los sujetos procesales, es decir, para exigir o responder de la obligación de la demanda. No sé si hay dudas hasta aquí. Vamos a ver el correo.
La siguiente excepción es falta de personería. Cuando hablamos de falta de personería, pues podemos decir que ¿qué es la personería? ¿Verdad? Es la aptitud que tiene una persona de ejercitar derechos dentro de un proceso. Es importante que sepamos y averigüemos. Hay un libro ahí de Nelly Roberto Munguía de las diferentes personas jurídicas existentes. Por ejemplo, indica cómo se acredita la banco, la de una sociedad mercantil, de una municipal. Acreditar esa personería. Cuando se ataca este presupuesto en la demanda, recordemos que no solo las personas jurídicas representados en un juicio, pues ya habíamos hablado, los menores de edad, ¿quién nos va a representar? Los que ejerzan a donde hayan sido declarados tutores, ¿verdad? Cuando no gocen de la patria potestad. De la misma manera pueden ser representados aquellas personas declaradas en estado de interdicción. Otra persona individual mandatario judicial. Y aquí tenemos que tener cuidado. Tienen prohibición para ser mandatarios judiciales. Otra de las cosas que se debe de ver cuando plantean una demanda y actúa alguien en representación, oficina o en el registro respectivo. Leamos el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Que realicen acompañando el oficina respectiva. A eso se refiere, por ejemplo, un mandato de estar registrado en el archivo, pues sea de acuerdo a la ley. Y se los digo porque se da bastante, ¿verdad? Digamos, un mandado que
o una persona, un demandante que esté en otro país y realice los requisitos, debemos de establecer dos situaciones distintas. Cuando venga un mandato extranjero, ¿por qué? Porque si es un notario guatemalteco al que va a protocolizar, pues no hay problema. Siempre que sea un notario guatemalteco y esté domiciliado aquí en Guatemala, porque para ser notario uno de los requisitos esenciales es ser domiciliado en la República de permanente. Si la tienen aquí en Guatemala, pues no hay problema. Si no, pues se puede atacar ese mandato, ¿verdad? Extranjero. Hay situaciones distintas. México o cualquier otro país, tenemos que tener cuidado de que sea un país contratante del Convenio de la Haya. ¿Por qué? Porque si es un país contratante del Convenio de la Haya, lo único que tenemos que ver es que venga debidamente apostillado. Si es un país que no es contratante del convenio, debe de cumplir con los todo lo que debe de llevar. Entonces tenemos que tener cuidado. Si es un notario extra, solo la apostilla viene en inglés, se tiene que llevar con un traductor jurado, ¿verdad? Entonces, para que puedan ha pasado, ¿verdad? Que hay notarios americanos, postilla viene en inglés o el sello de notarios viene en inglés, entonces hay que mandar a traducir, aunque sea solo el sellito, ¿verdad? Y el traductor pues tiene que traducir el organismo judicial en el artículo 180 ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente o las personas judiciales y cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos del objeto. En las sociedades constituidas en el extranjero, ¿verdad? Que dicen las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus
presidentes, gerentes o directores, por ejemplo, se da mucho en las municipalidades, que ahí el representante legal pues sería el alcalde, pero él no quiere acudir y no se diese abasto, que el alcalde pues fuera a todas las audiencias en que fuera demandada la municipalidad, pues él tiene la facultad de nombrar mandatarios judiciales, ¿verdad? Abogados, los asesores que se conocen, para que ellos acudan en representación de él. Entonces, eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que todo esté bien inscrito, que no esté vencido, que sea el documento a que se refiere. Es que tiene ese representante legal o administrador único. Bueno, en el 189 antes se debe de realizar en escritura pública, pueden ser son las facultades, pues en el artículo 190 nos indica, ¿verdad? Y es importante que cuando ustedes ya estén ejerciendo el notariado y realicen un mandato judicial, pues le pongan todos los artículos ahí al mandato, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario, las prohibiciones, los impedimentos judiciales, a menos que se demuestre que las personas están fuera del país? Por ejemplo, en el divorcio voluntario, ¿verdad? Ahí algún el cónyuge proceso, digamos, si yo no quiero acudir al mandatario judicial, entonces ya con esto vamos a leer la diapositiva, ¿verdad? Se entiende a la personería como la aptitud que tiene una persona para ejercitar derechos o acciones en juicio en representación de que es titular de los mismos. Si se comparece a nombre de otro sin ser apoderado o representante, o si siéndolo no se justifica debidamente la representación, acompañando el título de la misma, aun cuando se ofreciere presentarlo, si se acompañara como título un poder insuficiente, es insuficiente si no se delega en las facultades. Ese poder es defectuoso, entendiéndose como tal aquel en cuyo otorgamiento se violare algún texto legal, como por ejemplo, si se otorga por persona no hábil para gestionar personalmente ante los tribunales a favor de quienes no pueden ser mandatarios judiciales. Si su testimonio se presenta sin estar registrados en el Archivo General de Protocolos, si extendido en el exterior no se hubiese observado las formalidades prescritas por las leyes del lugar de origen o las que en Guatemala regulan lo relativo a la admisión de los documentos provenientes del extranjero. Entonces, miremos si hay preguntas. No.
artículo 116, inciso 7, tenemos falta del cumplimiento del plazo, excepciones, ¿verdad? O 4 situaciones distintas. La primera es falta del cumplimiento del plazo. A que estuviera sujeta a la obligación. La tercera, de la condición a que estuviera sujeta el derecho que se haga valer. O sea que tenemos 4 distintas, porque tenemos que, en cambio, la condición es algo incierto, porque no sabemos si va a pasar. Entonces, como ejemplo, ¿verdad? Leamos la diapositiva antes y de ahí les doy el ejemplo. Esta se hará valer cuando el plazo de la obligación no se ha vencido, o bien las condiciones de la obligación no se han cumplido como lo estipularon las partes. Por lo tanto, si no hay incumplimiento del contrato, la parte activa no puede hacer valer un derecho que se está cumpliendo o, o puede ser cumplido. Por ejemplo, una condición que él no va a tomar posesión hasta que no se gradúe o hasta que se gradúe, perdón, de abogado y notario. Y voy a dejar como administrador o poseedor mientras tanto a X persona. Vaya, el nieto ya se cansó de pagar alquiler y todo, pues él quiere que le den la posesión de esa casa. Y el otro, el administrador, pues no se la quiere dar, entonces demanda, ¿verdad? Demanda al administrador para que le estuviera sujeta a la obligación. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con esa condición, entonces no le puede dar la casa. Un ejemplo del plazo es de que el abuelo diga, bueno, te voy a poner un plazo de 3 años para que te gradúes después de haber cerrado el pensum, ¿verdad? Entonces, si no, no, ¿verdad? Entonces llega y alega y demanda y todo. Se puede interponer falta del cumplimiento del plazo porque no ha llegado, ¿verdad? Entonces, o en el usufructo se da mucho cuando hay usufructos, así que a Juan le ponen el plazo cuando el otro usufructuario pues ya quiere empezar a gozar de los frutos de esa propiedad. Entonces, esta sería un ejemplo. Todas estas excepciones, pueden ustedes ver, no tienen efecto perentorio, ¿verdad? Entonces no son mixtas, porque tanto la falta de capacidad, la falta de personalidad, la falta de personería, ustedes pues van y componen el título con que acreditan la personería y pueden volver a plantear ese proceso, ¿verdad? Y el proceso pues nace, como se los oficial, otro notificador, en fin, pues todo es.
Cuando hablamos de caducidad, Mario Aguirre Godoy dice que la caducidad es el decaimiento de una facultad procesal que no se ejercita dentro del determinado plazo, como sucede, por ejemplo, cuando no se interpone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro de un lapso fijado por la ley. Entendida en términos generales, la caducidad tiene íntima relación con todos aquellos plazos llamados preclusivos, o sea, que vencen. O sea, que los actos procesales deben de realizarse precisamente durante su transcurso, ya que de otra manera se produce la preclusión con su efecto de caducidad. Se puede mencionar con énfasis en el ordenamiento procesal civil la caducidad de la instancia, que es aquella en la cual, en primer lugar, da mucho a confundirse cuando hablamos de caducidad y cuando hablamos de prescripción. Coloquialmente escuchamos que se dice que caducan las acciones. Y si entramos a analizar el concepto, pues sí podemos ver que nosotros tenemos esa acción, tenemos esa facultad, tenemos ese plazo de poder realizar. No ejercitamos, no accionamos, pues perdimos. A eso se refiere la caducidad. La prescripción es totalmente distinto porque la prescripción es la pérdida o ganancia de un derecho por la acción que teníamos. Miren, hay mucha confusión y da bastante a confundirse. La Corte de Constitucionalidad en una sentencia, pues, indica que todo lo que diga caducidad, pues lo tomemos como caducidad y todo lo que diga prescripción, lo tomemos como prescripción. Cuando se habla de caducidad de la instancia, ¿verdad? Colocó en el artículo 588 lo que era la caducidad de la instancia. Principio de caducidad. Caduca la primera instancia en el transcurso de 6 meses, sin continuarla. La segunda caduca en el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Excepciones al principio de caducidad. El primero, cuando el proceso se encuentra en estado de resolver, sin que sea necesaria la gestión de las partes. En el proceso arbitral, en los procesos de ejecución singular, o sea, vía de apremio, el ejecutante esté recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. Y ahí tenemos otros incisos más, ¿verdad? Miren, abandonan el proceso, no sé si por honor pues coloca lo que es la caducidad de la instancia, que podemos decir en un término común que es un castigo que el legislador
le coloca a aquellos abogados o aquellos litigantes, más que todo, que son descuidados, que son irresponsables y olvidados. Entonces, cuando nuestro proceso está en primera instancia, si pasan 6 meses y como abogados o como demandantes no lo movemos, por así decirlo, la otra parte puede solicitar caducidad de la instancia. Y ahí pues se vota el proceso y ya no se puede volver a plantear por las mismas causas, por el recurso. También a los 3 meses se puede solicitar la caducidad de la instancia, pero tenemos que tener cuidado cuando corre y cuando no corre ese término, ¿verdad? Para poder solicitar la caducidad. Podemos ver que cuando dice, cuando el proceso se encuentre en estado de resolver, ahí no cabe la caducidad. Interponen la demanda o la otra parte. La cosa es que se interpuso la demanda. Se llena con los requisitos, el juez resuelve y manda a emplazar al demandado. El demandante no se apersona al juzgado dentro del término de 9 días y ahí se queda el proceso, ¿verdad? En este caso no está en estado de resolver porque ya resolvió el juez. Él ya resolvió, ya emplazó y ya se los voy a explicar cómo se debe de solicitar. Pero el demandante tampoco no hizo nada, ¿verdad? Entonces ahí se quedó abierto el proceso y empezó a correr el por pegarle un susto al demandado, se podría decir. La cosa es de que ya no llegó y pasaron 6 meses. Aquí sí cabe la caducidad. El demandado pues se pronunció con una de las actitudes. Ustedes solicitan con un memorial que se aperture a prueba, pero el juez se le traspapeló. Al juez se le traspapeló y no ha resuelto que se abra a prueba ese proceso y le dé impulso al proceso. Ahí pueden pasar 6 meses, 5 años, 4 años, 20 años, 10. Siempre el proceso va a estar en estado de resolver. El único ejemplo, pues, era el que yo les decía, cuando se le emplaza la caducidad, y aquí, cuando se termina el periodo en
estado de resolver, ¿verdad? Entonces se puede pedir lo que es la caducidad de la instancia. Sí es es una excepción mixta, porque una vez declarada con lugar la caducidad, ya no se puede volver a plantear el proceso. Lo que hacen algunos que dicen y aconsejan hacer cuando se plantea una caducidad. Pedro le está reclamando a Juan un derecho, entonces se quedó ahí el proceso, Juan planteó la caducidad y Pedro pues ya no puede volver a plantear ese proceso. Ahí terminó el proceso, ni como demanda nueva ni nada, porque hay dualidad entre sujetos, objetos, causa, pretensiones y todo lo demás. Lo que muchos hacen como consejo, dice que pónganle, Pedro le transfiere la propiedad a su hermano, a su esposa o a cualquier, y ahí ya no hay dualidad entre sujetos, ¿verdad? Entonces puede volver a plantear. La verdad no he tenido esa experiencia, he escuchado, ¿verdad? Y que platican sobre eso, y es un consejo que se da, ¿verdad? Entonces habría que experimentarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de y otra cosa que es ¿verdad? Eh, que en los procesos de ejecución singular por convenio judicial o extrajudicial, entonces ahí también, ¿verdad? Cuando estamos en un proceso de ejecución, corre la caducidad, ¿verdad? Que uno diga, bueno, ya 6 meses, ya me libera. Excepción tiene como fin hacer fenecer el proceso cuando ha transcurrido determinado tiempo, sin el que el actor haga valer su derecho. Leamos esto, miren, despacio, ¿verdad? Existe cierta similitud entre la prescripción y la caducidad. La diferencia es que en la caducidad la parte actora sí ha tenido derecho, sí ha tenido el derecho de hacer que se cumpla con la obligación. O sea, valer su derecho en el tiempo que estipula la ley. Miren, tienen que leer el artículo del 1501 al 1516 del Código Civil. Miren, les voy a poner un ejemplo para que logren diferenciar prescripción y caducidad. Cuando hablamos de prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. La prescripción negativa, ¿verdad? O de libertad. En el artículo 1500
13 del Código Civil tenemos, pero ahí es el derecho, es la prescripción. Por ejemplo, Juan y Pedro chocaron hace 2 años, ¿verdad? Y hasta ahorita de reclamar. Entonces, esa es la prescripción. De la misma manera, ahí en los artículos que se les pueda reclamar el, el dar cuentas. Si ya se pasó, pues ya prescribió nuestro derecho de indicarles, bueno, señor X, quiero que me presente esas cuentas. Y ahí pues ya prescribió, ¿verdad? El ejemplo de daños y perjuicios es el que más se acerca a este ejemplo, pero miren, con la caducidad, ¿cómo actúa? O cómo es la cosa, ¿verdad? Miren, Juan y demanda a Pedro, ¿será que ya? Entonces viene y le notifican a Juan, lo emplaza, a Pedro, perdón, Pedro no hace nada y Juan se olvidó de ese proceso y lo hizo. Claro que lo hizo y le dieron con lugar la demanda, pero dentro del proceso, el proceso no estaba en estado de resolver. Juan pues se olvidó, ya no quiero saber nada de la instancia porque Juan ya no siguió accionando, tenía el plazo para accionar, para interponer y prescripción. En el artículo 296 también tenemos ineficacia del título. Esto es en procesos de ejecución. Cuando hablamos de procesos de ejecución, pues no interponer que no va a atacar el título o el documento en sí, mejor no plantearla. Pero en el artículo 296 nos dice que los documentos o los títulos, pues alguien hipotecó, se venció el término de la hipoteca, que es de 10 años y hasta los 15 años, pues, o a los 11 años, demandó, ¿verdad? Entonces, ese título ya no es eficaz porque ya prescribió. Otra cosa que se me había olvidado y voy a regresar hasta aquí es que la excepción de incompetencia, la excepción previa de incompetencia, solo se interpone en procesos de conocimiento ordinario, oral y sumario y en el juicio ejecutivo. Recordemos los procesos de ejecución, tenemos el ejecutivo y la competente, tenemos lo que es la declinatoria. Artículo 116 de la ley del organismo judicial y ahí pues
procesos de conocimiento y juicio ejecutivo. Y cosa juzgada, miren pues, cosa juzgada, hay la prescripción también es mixta, una vez declarada con lugar la prescripción, un proceso fenecido. Y esto no lo vayan a confundir con la litipendencia. La diferencia es que ya hay una sentencia firme, ¿verdad? Entonces, María demanda a Juan por alimento, pero ya había habido una sentencia. Hay algunos otros procesos de daños y perjuicios que ya lo plantearon y ya hubo sentencia firme, ya Juan pagó todo por los daños y perjuicios. Sin embargo, pues María viene y lo vuelve a demandar. La trampa en esta clase de preguntas, si hablamos así académico, ya hay una sentencia firme, o sea que ya se conoció un proceso y se vuelve a interponer. Claro que Juan y María puede que vuelvan a chocar o cualquier otra cosa y ya es una situación distinta, ¿verdad? Pero eso es raro de que pase. Cuando hablamos de el artículo 155 de la ley del organismo, puede plantear el recurso de apelación. Entonces, ahí pues no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Cosa juzgada con litispendencia. La última de las excepciones del artículo 116 es la transacción. De la transacción, pues ya veníamos hablando anteriormente, que es cuando 15 minutos. Entonces, la excepción es cuando la transacción, perdón, hacen una escritura y en esa escritura pues hacen un trato, se podría decir, ¿verdad? Juan y Pedro pues chocaron, viene Juan y le dice, mira, Pedro, pues yo dinero no tengo, lo que tengo es a realizar en escritura pública ese contrato donde tienen que haber concesiones recíprocas, o sea que los dos tienen que ceder y los dos tienen que obtener alguna situación, ¿verdad? Entonces, eso es una transacción. Si por cualquier causa ya con la transacción, esa escritura donde indica que no vamos a demandar posteriormente porque ya llegamos a un acuerdo, viene Pedro y se da cuenta, bueno, el carro pues no salió tan bueno como me lo presentaron, yo de todas maneras voy a demandar y demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la otra persona? Interpone una excepción previa de transacción y adjunta copia legalizada de la escritura, ¿verdad? Entonces ahí pues no hay problema. El trámite de las excepciones pues es la vía incidental, se puede interponer hasta el 6º día, se le da un 3 días. Es apelable de acuerdo al 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lean 120 y 122 del Código Procesal Civil y Mercantil, cómo se le da trámite a las
a las excepciones, ¿verdad? Pues primero la de incompetencia, si la declaran fundada y no, pues todo eso. Luego, pues aquí les coloco un ejemplo, se le da donde se acepta para su trámite el memorial de demanda de efectuos y se le da audiencia a la otra parte por 2 días. Aquí está el memorial de evacuación, un auto que es apelable, siempre una excepción. Se resuelve con un auto, pues pasamos a las actitudes del demandado, actitudes ya propiamente dichas. Vamos a cambiar de diapositivas. Bueno, entonces seguimos con el desenvolvimiento del proceso y el objetivo de la clase, pues que ustedes aprendan a conocer el desenvolvimiento del juicio ordinario desde la demanda hasta la sentencia, etapa por etapa, ¿verdad? Entonces ahora, pues ya agotamos cómo se realiza una demanda, qué es el emplazamiento, la interposición de excepciones previas y ahora estamos en este cuadro que es actitudes del demandado. Y ahí pues vamos a mencionar. Sujeto pasivo de un juicio. Dentro de las actitudes que puede tomar el demandado, la doctrina, él no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, yo voy a hacer algo. En primer lugar, si la demanda no llena los presupuestos, me voy a oponer a todo lo que el actor o el demandante diga. También puedo contestar en sentido negativo y puedo contestar en sentido negativo y en el mismo memorial interponer excepciones perentorias y reconvención, o sea, todo, ¿verdad? Que es la cosa más grande que puede haber. Esa es una actitud activa. Una aceptar las pretensiones del actor, decir, bueno, él tiene razón, pues yo acepto sus pretensiones. Eso es allanarse en penal. Se los digo porque en exámenes privados, cuando uno les pregunta, hábleme sobre el allanamiento, empiezan, sí, es cuando una persona ingresa a una casa sin permiso o algo. Entonces, se están confundiendo. Cuando estén en examen de procesal civil en un privado, allanamiento es aceptar las pretensiones del actor. Por eso es una actitud afirmativa.
se cruza de brazos y no hace nada, ¿verdad? Entonces, eso es una actitud pasiva. La demanda llena todos los requisitos. El juez dicta la resolución y emplaza al demandado, ¿verdad? Ya sabemos que se le... Vamos a estudiar la primera, que es el allanamiento. Cuando hablamos de allanamiento, en la bibliografía, una sumisión o aceptación que hace el demandado con las pretensiones del actor. Enrique Falcón nos dice, consiste en el sometimiento al proceso parcial. Yo no me allano a todas, solo a algunas, por ejemplo, la 1, la 5 y la 7 me allano, y a lo demás pues no me allano. ¿Qué pasa aquí? Que el juez pues entra a conocer y el proceso sigue por todas las demás, y las que se allanó pues hace un acta y todo, que puede ser un título ejecutivo. Eduardo Couture dice, es cuando la parte es convocada a juicio ¿verdad? Porque estos autores dicen que allanarse es aceptar las pretensiones. No me estoy allanando a los hechos donde ella diga que yo gano 15,000 quetzales si yo gano el mínimo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una controversia entre autores y ustedes pueden analizar. Muchos dicen que allanarse es aceptar las pretensiones, no los hechos. Y aquí José Couture nos dice que es aceptar con exactitud la demanda. Entonces, ahí pues tenemos una discrepancia. Podemos decir que es una forma anormal de terminar el proceso. ¿Por qué? Porque a la hora de allanarnos, ahí el juez puede dictar sentencia y puede decir, bueno, aquí termina el proceso, siempre y cuando sea un allanamiento total. Si es parcial, pues debe seguir conociendo. El allanamiento es un acto exclusivo de la parte demandada, ya que tiene el derecho de aceptar o de negar las acusaciones. Artículo 115, si no estoy mal. Miremos. 115, sí. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Y me subrayan ahí en su ley esa previa ratificación, porque si no hay ratificación en el memorial de allanamiento, el juez no lo va a declarar, no le va a dar trámite. Pues muchos dicen que pone una audiencia para ir a ratificar. En la práctica no es así, ¿verdad? En la práctica es de firmas de un notario distinto al que redactó el memorial de allanamiento.
legalización de firmas en la ciudad de Guatemala el 12 de septiembre del año 2022. El documento número tal y tal y tal, ¿verdad? Entonces, el cual calza un memorial de allanamiento dirigido al juzgado. Esto tiene que llevar sí o sí el memorial de allanamiento. Dentro de la clasificación los principios del allanamiento, pues podemos decir que ahí puede allanarse a la demanda. Siempre lo tiene que hacer el titular, no los representantes, tampoco sería válido. No será válido el allanamiento en cuanto a derechos irrenunciables. Por ejemplo, la mamá no puede renunciar de los alimentos del menor. El allanamiento parcial, total, ya vimos por qué, y expreso, ¿verdad? Que siempre debe de hacerse en audio. En cuanto a lo que no se haya allanado, y si es total, pues deja de conocer siempre las costas. Pues vamos a empezar la otra semana para que las 3 jornadas vayamos bien, ¿verdad? Solo que en otras jornadas sí logré todavía indicar que es la rebeldía. Aquí pues ya por el tiempo